Hola de nuevo, yo soy Yancy, hoy les traigo capítulos nuevos de nuestra Rosa de Guadalupe, el próximo video será de Sagen, y después para mi amor abandonado. También quiero comentarles, que estaré publicando los capítulos a mi nueva cuenta en Rumble, estoy tomando estas medidas, por si acaso YouTube me censura los videos de escenas muy calientes, entonces, estarán en Rumble donde no hay problema, dejaré el link del canal en la cajita de descripción por si quieren seguirme ahí también. Bueno, comencemos con la lectura. Capítulo 101. El lago de las flores 8. Quizás, debido al hecho de que escapó desde el fondo del lago, su hábitat natural, quedó expuesto al calor, el nepente se debilitó rápidamente. Michael no tardó mucho en llegar al cuerpo. Apuntó a Nightrey contra su garganta, lugar donde se encontraba el núcleo. ¡Poc! Don enormes pétalos estallaron. Sin embargo, el nepentes no murió y continuó luchando. Tal vez sea porque es grande, su núcleo se encuentra a gran profundidad. Decidió terminar todo con el siguiente golpe. Michael sujetó firmemente su espada. El nepentes reaccionó en respuesta, como si estuviera en una crisis desesperada. ¡Wow! El nepentes, que rugió tan fuerte como para dejar sordo a alguien, repentinamente se metió en el agua. Michael rápidamente usó un hechizo de vuelo para evitar ser arrastrado. Miró el burbujeante lago, que todavía exudaba calor. ¿Qué demonios? Al parecer, el nepentes parecía haber elegido hervirse a sí mismo. Fue un momento de nerviosismo para Michael, porque no sabía lo que iba a suceder. ¡Cru! ¡Cro! De pronto, el borde del lago comenzó a colapsar como si se estuviera rompiendo. De ninguna manera. Solo entonces Michael se dio cuenta de las intenciones del nepentes y se estremeció. La planta era inteligente. Se trataba de un truco para reducir la temperatura del agua mezclando tierra fría con el agua del lago. Fue entonces cuando... ¡Kia! Una vez más, el corazón de Michael se detuvo ante el grito de Ivy. Aquel grito era auténtico. Princesa. Michael miró alrededor para encontrar la fuente del sonido. Y pudo notar la debilidad del arco de plata, el cual había pensado que era absoluto. Estaba justo bajo sus pies. Michael. El lugar en donde estaba Ivy se quebró. Su cuerpo se inclinó y resbaló en la pendiente. Por desgracia, la zona resquebrajada y el lago estaban conectados. Poco a poco la pendiente se estaba llenando de agua hirviendo. Estaba demasiado lejos para acercarse. No llegaría a tiempo. Incluso en una situación donde su corazón estaba a punto de detenerse, Michael cuidadosamente tomó una decisión. No voló hacia Ivy. En cambio, elevó su potencia al límite permitido por su núcleo de maná. Y lanzó un hechizo de hielo sobre el agua del lago. Michael, quien se había entrenado principalmente en magia de ataque, sabía muy bien lo difícil que era controlar la temperatura usando hechizos tan complejos. Así que decidió ayudarse con herramientas mágicas. La herramienta que usó fue la piedra mágica controladora de temperatura que tenía incrustada en su espada. Gracias a eso, la temperatura del agua fue óptima, similar a la de un baño. Y en ese mismo momento, Ivy fue arrastrada por la pendiente como si estuviera en un tobogán y cayó en el lago. Fue justo a tiempo. Esplas. A pesar de ser arrastrada por la corriente, Ivy trató de mantener la calma a su manera. En primer lugar, utilizó un hechizo de aire para poder respirar. ¡Fua! Había resuelto lo más importante. Pero no podía sentirse aliviada. La corriente arremolinada seguía arrastrándola al fondo del lago. El agua del lago se había vuelto turbia debido a los esfuerzos del nepentes, por lo que le era difícil ver con claridad. Incluso aunque intentara escapar utilizando un hechizo de flotación y uno de vuelo, su sentido de la orientación había desaparecido desde el momento en el que fue arrastrada por la corriente. Ivy de repente entró en estado de pánico. Pero entonces la agarraron del brazo y tiraron de ella. Fue Michael. Michael. Gracias al hechizo para la respiración, Ivy pudo hablar ya que su boca y sus vías respiratorias no estaban obstruidas con agua. Por otro lado, Michael estaba conteniendo la respiración. Al darse cuenta de aquello, Ivy inmediatamente le lanzó un hechizo de respiración. Princesa. Estoy bien. Ivy cortó las palabras de Michael, quien se sentía culpable por no haberla protegido. Desde el momento en el que empezó a ser protegida por Michael,
Ivy ya no se vio afectada por la frenética corriente. Gracias a eso, Ivy pudo darse el lujo de realizar otros hechizos. Con un hechizo de purificación, el agua fangosa circundante se aclaró para asegurar una mejor visibilidad. El cuerpo del Nepenthes, acurrucado al fondo del lago, ahora les era visible. Parecía haberse calmado ahora que la temperatura del agua había bajado. Bajaré primero al fondo. No, dijo Ivy mientras observaba a Nepenthes, quien estaba regenerando sus raíces tentáculo. Ahora es el momento. Ataquemos de inmediato. Voy a destruir los tentáculos, Michael, rompe el núcleo. Sabiendo que ahora contaba con el arco de plata, Ivy determinó inmediatamente cómo manejar la situación. De acuerdo. Entonces, con permiso. Michael quedó desconcertado ante las repentinas palabras, pero de repente, Ivy lo abrazó del cuello con ambos brazos y lo acercó a ella. ¿Princesa? Michael estaba tan avergonzado en ese momento, que casi se quedó en blanco. Pero pronto pudo encontrar un motivo razonable. Para utilizar el arco de plata, el sentido del espacio era importante. Estaba claro que Ivy intentaba ser consciente de hasta qué punto debía acercar a Michael para mantenerlo en una zona segura. Casi me quedo pasmado. Michael rápidamente calmó la zona izquierda de su pecho, que se había agitado durante un pequeño instante. En ese momento, el núcleo de maná de Ivy se exaltó y liberó una enorme cantidad de maná. Al mismo tiempo, el arco se extendió hasta un punto sin precedentes. ¡Oh! ¡Crack! Como si fuese una habilidosa trampa, el arco de plata trituró todas las raíces tentáculo frente a Ivy y Michael. Cuando los dos se acercaron al cuerpo, al Nepenthes no le quedaba tentáculo alguno. Necesitaría nutrientes para regenerarlos nuevamente. El Nepenthes abrió su boca con la intención de comerse a Ivy y a Michael. ¡Ah! Michael le advirtió a Ivy, quien jadeó en sorpresa. Cierra los ojos, princesa. Michael rápidamente empuñó su espada y apuñaló al Nepenthes en la garganta. Inmediatamente cortó el núcleo. ¡Kiar! La bestia, que perdió su núcleo, gritó desesperadamente y murió aterradoramente. Michael tomó el núcleo de la bestia de más de 100 años, como un trofeo. La corriente comenzó a disminuir en el lago. Michael, que se había calmado, le dijo a Ivy que seguía colgando de su cuello. Se acabó. ¿Princesa? No hubo respuesta. Fue algo extraño, pero poco a poco sintió como los brazos alrededor de su cuello se aflojaban. Michael miró a Ivy sorprendido. Ivy parecía desorientada. Fue entonces que se dio cuenta de que su hechizo de respiración había sido retirado. No puede ser. Rápidamente encontró la respuesta. El arco de plata era un hechizo que consumía mucho maná. Además, lo había utilizado ampliándolo a un rango incomparable al normal. Estaba claro que había lanzado todo su maná hasta el fondo del lago, quedando completamente exhausta. Entonces, ¿por qué mi respiración? Luego de pensarlo por un instante, Michael se dio cuenta de que aquella era una pregunta demasiado obvia. Si Ivy no daba prioridad a la respiración de Michael, ¿qué sería de él? Princesa. En ese momento, Michael sintió que su corazón se apretaba. Su mirada se profundizó mientras observaba a Ivy que yacía en sus brazos. Glu glu glu. En ese momento, el último aliento de Ivy salió de sus labios creando burbujas. Ella aún no había perdido el conocimiento. Pero si continuaba así, no pasaría mucho tiempo antes de que muriera. Rápido, me estoy asfixiando, Michael. Date prisa y sal del agua. En lugar de decir algo, Ivy agarró ligeramente el antebrazo de Michael. Sus ojos violetas temblaron violentamente. Luego de un momento, el rostro de Michael se puso serio. Espero que perdone mi rudeza, mi princesa. Fue entonces cuando... La respiración de Ivy volvió. Sin embargo, era un tanto extraño que fuera por la boca en vez de la nariz. Pero debido a que su cuerpo necesitaba desesperadamente oxígeno en ese momento, no prestó atención a los detalles. El cuerpo de Ivy anhelaba frenéticamente el oxígeno que invadía su boca para poder sobrevivir. Ivy tomó una gran bocanada de aire, era como si el aire fuera un té de miel que había estado anhelando durante mucho tiempo. A medida que el oxígeno fluía,
la confusión que ocupaba su cabeza se desvaneció lentamente. Ivy, que regresó a sus sentidos, abrió lentamente sus ojos. Algo estaba bloqueando su vista. ¿Qué es eso? Su visión estaba desenfocada debido a que aquello estaba demasiado cerca. Ivy tuvo que entrecerrar sus ojos durante largo rato para finalmente darse cuenta de lo que estaba frente a ella. Cabello negro que revoloteaba como un alga en la corriente. Y unas seductoras pestañas negras. Era el rostro de Michael. Capítulo 102. El lago de las flores 9. En ese momento Ivy pudo reconocer claramente lo que estaba haciendo. Michael le estaba dando respiración boca a boca. Además, le estaba agarrando el cabello de la nuca con sus propias manos. Tan pronto como recobró el sentido, sintió que iba a perder la cabeza. Sin embargo, en medio de todo aquello, su cuerpo codiciaba constantemente el oxígeno que le daba Michael. Era una cuestión de supervivencia, así que no podía evitarlo. Después de un momento, Michael levantó la mirada y estableció contacto visual con Ivy. En ese momento, se sintió mareada y con la mente en blanco. Michael la miró fijamente con los ojos entrecerrados. Su mirada, más cariñosa que nunca, parecía atar a Ivy. Debido a que no podía moverse, no tuvo más remedio que captar la mirada de Michael con los ojos bien abiertos. Mientras se mantenía quieta, sus sentidos se empezaron a despertar con más claridad. Los labios que la tocaban eran suaves, y el aliento que emanaba a través de ellos era tan refrescante como la brisa y dulce como la miel. Badum badum. Su corazón palpitó con fuerza. Sorprendida por la sensación de su corazón latiendo con fuerza, Ivy se encogió ligeramente. Sobresaltó. Cuando la unión entre sus labios se aflojó, el aire se filtró entre medio. Entonces Michael aflojó sus brazos que estaban sosteniendo la cintura de Ivy. Y colocó sus manos en las mejillas de Ivy. Se acercó cuidadosamente a como si de algo precioso se tratara. Frotó suavemente sus mejillas por un momento. De pronto, sus labios volvieron a entrelazarse con fuerza. Badum badum. El corazón de Ivy palpitó aún más fuerte. En ese momento, Ivy pensó que se sofocaría si intentaba respirar. Su mente quedó en blanco. Parecía que era su mente la que estaba flotando en el agua, no su cuerpo. Como si estuviera poseída, Ivy succionó todo lo que Michael le daba. Tanto el oxígeno como la sensación. Finalmente, el momento que parecía que iba a durar por siempre, acabó. ¡Wow! Ivy salió del agua en los brazos de Michael. Michael, que caminó chorreando agua desde todo su cuerpo, sentó a Ivy en una roca limpia. Michael se arrodilló frente a Ivy. Debido a que ahora su mirada estaba a su misma altura, Ivy respiró hondo y miró a Michael. Le tomó mucho valor hacerlo. Pero por alguna razón, Michael no pudo hacer contacto visual con Ivy y en cambio miró directamente el suelo. No solo ella se sentía así. Las puntas de sus orejas parecían estar un poco rojas. Ninguno fue capaz de hablar primero, así que hubo un incómodo silencio. Al final, fue Ivy quien dispuso a mejorar el ambiente. ¿De acuerdo? Deberíamos volver. Michael levantó la cabeza ante aquella habitual y dulce voz. Parecía sorprendido. Él estaba arrodillado frente a Ivy, debido a que se sentía culpable de haber cometido un crimen por lo que esperaba un castigo. Ivy, como su maestra, se veía en la obligación de no poner a Michael nervioso. Era la primera vez que experimentaba tal situación, por lo que de solo pensarlo se sentía mareada. Sin embargo, decidió ordenar su mente y mantener el control. Vámonos, Michael. Ivy se levantó primero y extendió su mano. Michael se quedó mirando aquella mano durante mucho tiempo. Una mano amable. Lo que significaba que definitivamente pondría bajo la mesa lo que había pasado hoy. Michael tomó la mano de Ivy y se levantó. De acuerdo. Era un alivio para Michael escuchar aquello. Sin embargo, de alguna forma, su voz estaba impregnada de amargura. Cuando el maná de Ivy se recuperó hasta cierto punto, los dos se secaron la ropa mojada con un hechizo. Los dos caballos en los que venían huyeron debido al alboroto que el Nepenthes había hecho con sus tentáculos. Sin más remedio, los dos tuvieron que regresar a pie. De hecho, había una forma, que Michael volara con Ivy en sus brazos. Sin embargo, ninguno la sugirió,
como si ambos lo hubieran acordado previamente. Tap, tap. El camino de vuelta fue extremadamente silencioso. Excepto por el sonido de sus pasos, el único sonido era del viento salvaje que susurraba a través de los árboles. Así de callados estaban Ivy y Michael. Pero el silencio hacía pensar más a las personas. Efectivamente, Michael, que iba medio paso por delante de Ivy, ahora se encontraba en un estado de agonía. De hecho, estaba fuera de sí desde que salió del agua. ¿Qué diablos he hecho? Por mucho que lo pensara, no sabía por qué había hecho algo tan atrevido. Obviamente no era algo que habría hecho de haber estado en sus cabales. Fue un accidente provocado por un impulso desconocido, además de su instinto de salvar a quien lo imprimió. Me estoy volviendo loco. Fue irresponsable de su parte dejarse dominar por su imprimación. Las consecuencias de tal accidente fueron demasiado para Michael para cuando volvió en sí. Como era de esperar, el recuerdo de compartir la respiración con Ivy en el agua se repetía en su cabeza. Por favor, detente. No importaba cuán duro intentara Michael lidiar con aquello, su cabeza no dejaba de pensar. Sus suaves labios estaban firmemente unidos y sus respiraciones se mezclaron a tal punto que no se distinguía a quién pertenecía cada una. Mientras tanto, ella puso sus manos en su nuca, y él envolvió su mano en su mejilla para acercarse. Tal alto de supervivencia se hizo con desesperación y afecto a la vez. Así que Michael se sumió en sus pensamientos de nuevo. El hecho de darle respiración boca a una persona también podía ser romántico. No, ¿qué estoy haciendo ahora? Michael sintió vergüenza ante la dirección en la que su conciencia se dirigía. Intentaba borrar sus pensamientos, pero aquellos recuerdos volvieron a surgir. De repente, recordó cómo ella le había apretado su cabello de la nuca con sus suaves manos, y se había presionado con fuerza contra sus labios. Para recibir el oxígeno que él le daba, Ivy no había dudado en presionar sus labios con los de él. Parecía que Ivy no solo estaba codiciando su oxígeno, sino codiciaba sus labios. ¡Qué locura! Una sensación de vergüenza se apoderó de él nuevamente. Realmente intentó dejar de pensar. Levantó su mano y se secó el rostro. Estaba secando su frente, pero su mano se detuvo cerca de su boca. Y entonces volvió a recordar. Los labios de la princesa eran lo suficientemente suaves como para hacerle cosquillas y lo suficientemente dulces como para derretirse. Especialmente cuando las puntas de sus lenguas se frotaron ligeramente entre sí, un escalofrío recorrió su columna. Es una locura. Una sensación de vergüenza inundó su conciencia como un río desbordado. Estaba claro que se estaba volviendo loco. ¿Por qué su lengua había hecho eso durante tal acto de respiración artificial? ¿Acaso había intentado hacer inconscientemente lo que he aprendido en el centro de formación? ¿Cómo pude atreverme a hacerle algo así a ella? Fue falta de respeto en contra de la caballerosidad. Michael estaba en tal estado de crisis, que sintió que debía sacar a Knightley en ese momento. ¿Michael? Ah. Michael se dio cuenta de que estaba luchando con un conflicto interno, e incluso sus pasos se habían detenido. Ivy, que iba tras de él, lo había sobrepasado y ahora se encontraba mirándolo desde el frente. Michael no pudo recobrar el sentido, por lo que temía que su rostro lo estuviera delatando. Pensaba que Ivy no sería capaz de soportarlo si tan solo leyera una sola línea de sus pensamientos o sentimientos. Ah. No es nada. No me prestes atención. Michael la instó a seguir caminando. Fue el momento más incómodo en compañía desde que Ivy y Michael se conocieron. La construcción del acueducto entre la aldea Lapis y el lago Mellud había comenzado. Debido a que se trataba de una enorme construcción, el plazo de finalización previsto era de 3 semanas. Tendré que irme sin poder ver que esté completo. Lo lamento, vendré de visita más adelante. Avísame si sucede algo. Sí. Le pondré al día de vez en cuando, Su Excelencia. Aquel era el día en que Ivy y su comitiva regresaban a la capital imperial. Kathleen despidió a Ivy con lágrimas en los ojos. Como la despedida tuvo lugar cerca de la mina a cielo abierto, los homúnculos pudieron ver la partida de la delegación de Ivy. Ahora, los homúnculos se habían dado cuenta vagamente de las verdaderas intenciones de Ivy. Así que dejaron a un lado lo que estaban haciendo y la observaron. Y en el momento en que ella miró hacia la mina, todos se inclinaron en silencio. Ivy sintió que había recibido una recompensa inesperada.
sonrió felizmente y pensó. Todo lo que hice es que los homúnculos de aquí tuvieran mejores condiciones de vida y vivieran más tiempo. El ambiente de pobreza todavía prevalece. Así que tengo que volver más adelante. Juró que cuando volviese, tendría el poder para cambiar más cosas que las que había cambiado por ahora. Los homúnculos inclinaron sus cabezas en un ángulo ambiguo, sutilmente en dirección a Michael. Aunque temían ser atrapados por sus supervisores, voluntariamente se despidieron de su rey. Es hora de irse, Su Alteza. Con el fin de asegurar el transporte de los cristales de maná, se decidió regresar en una aeronave mágica. En el ventoso muelle, una enorme arca voladora esperaba a Ivy y a su grupo. Capítulo 103. El regreso de la princesa. Su Alteza. El arca voladora estaba flotando ligeramente sobre el suelo, así que Ivy tuvo que pisar con cuidado el escalón y subir. Michael, quien subió primero, se acercó a la princesa y le tendió la mano. Mirando a Ivy mientras soplaba el viento, y con el sol detrás suyo, le dio un aspecto mucho más guapo y fresco, capaz de seducir a cualquiera. En ese momento, ella, sin notarlo, lo miró con el rostro inexpresivo y se detuvo. Eso fue porque los ojos púrpuras de Michael, que la miraban con profundidad aún en la distancia, le hacían perder el enfoque. Ah. La cabeza de Ivy seguía atrapada en los sucesos ocurridos en el lago Mellud. Pensó que, cuando regresara a la capital imperial podría calmar su mente, de hacerlo tendría al menos que practicar rigurosamente para soportar su cercanía. Después de deshacerse a duras penas de aquellos pensamientos, Ivy se volteó a ver a Michael. Él seguía tendiéndole la mano. Aunque su mirada era nerviosa y un tanto temblorosa. ¿Su Alteza? Ah, sí. De repente, un pensamiento llegó a la mente de Ivy. Para él, el hecho de que ella no le tomara la mano, era algo que definitivamente no debía ocurrir. Su obsesión, consecuencia de la imprimación, hacían que él dependiera infinitamente de Ivy. E Ivy también debía corresponder a ese gesto, puesto que, para ella, Michael era más fiable, seguro y confiable que cualquier otra persona en el mundo. Solamente era eso. Había una ligera fuerza ejercida en las manos que se mantenían juntas. Era una fuerza de agarre que no se sabía de quién era. ¡Boom! Cuando todos estaban a bordo, el sofá resonó fuertemente para anunciar su partida. Ivy, que estaba inmersa en sus pensamientos, se sorprendió. Fiona, quien presenció aquello, y también había notado algo antes, le preguntó con curiosidad. «Su Majestad, ¿pasó algo? ¿Por qué está evitando a Sir Agnit?» «¿A qué te refieres con evitarlo? No es así. Es que parece que lo está evitando». «Claro que no. ¿Acaso no confías en mí?» Si la confianza en el señor era utilizada como un escudo, el sirviente no tenía más remedio que dar un paso atrás. «Bueno, no hay forma de que eso pase. Ustedes son tan cercanos como un parche y una herida». Fiona era insistente. «Vos». El arca voladora que portaba los cristales de maná y al grupo que acompañaba a Ivy, se elevó en el cielo. Las velas parecidas a unas branquias estaban extendidas de par en par. El arca rodeó un área lejana para evitar la corriente de aire ascendente creada por el agujero de la mina a cielo abierto. El pueblo de Lapis, la mina de cristales, la quebrada Selkatos y el lago Mellud se veían a simple vista. Finalmente, el arca voladora terminó de rodear la zona y fijó un camino en línea recta hacia su destino. La capital imperial esperaba el regreso de Ivy. Las noticias del hallazgo de una nueva mina de cristales de maná por parte de Ivy causó revuelo en la capital imperial. Cada periódico, incluido la de Young Times, hizo una mención especial a la contribución hecha por la princesa. Noticias de último momento: el precio de los cristales de maná alcanza valores astronómicos. La torre mágica anuncia: la séptima princesa ha capturado un dragón. Las reservas de la nueva mina de cristales son comparables a las obtenidas cuando se subyugó al primer dragón, Avalok, las cuales eran conocidas por ser recargables. Omitido. El emperador le entregará un reconocimiento a la séptima princesa imperial, quien regresará hoy a la capital imperial. Exclusivo. El monopolio de los cristales de maná con el viento en contra. Acorralados por la séptima princesa imperial. Con el descubrimiento de la nueva zona minera, se espera que los acaparadores de este negocio se lamenten. Los acaparadores tienen una estrecha conexión con el Palacio Imperial. Omitido.
Uno de aquellos participantes es el Marqués C, quien está financiando a un destacado candidato a la sucesión del trono. Omitido. Exclusivo e impactante. La posición de la séptima princesa imperial en el ranking se eleva. ¿Seguirá así hasta convertirse en princesa heredera? Se reevaluó el conocido orden de sucesión al trono real. El ranking de sucesión al trono, actualizado en tiempo real, es una clasificación informal de alta confiabilidad en donde The Times puntúa cualidades integrales como la personalidad, la influencia, la opinión pública. Omitido. La séptima princesa, quien ocupaba el puesto número 18 del ranking a principios de este año, actualmente ha ascendido al quinto puesto. Omitido. La tercera princesa imperial, primera princesa imperial, segunda princesa imperial, primer príncipe imperial. ¿Estos son quienes lideran el ranking de momento? Omitido. Las noticias sobre la séptima princesa están por todas partes. Brigitte ojeó el The Times. A sus pies se amontonaban todo tipo de medios de comunicación como el Daily de Yamid, el Heraldo de la Alquimia, Top Report y Magic Today. Tenían nombres plausibles, pero la mayoría se centraba en los chismes. Y Laiche recogió uno de los periódicos que había caído al suelo. Un ranking de clasificación en tiempo real captó su interés. Pero sigue estando en el primer lugar. Puede relajarse. No tienes talento para consolarme con tus palabras. No podía dejarlo pasar tranquilamente. El ranking tiempo real de la The Times era famoso por su alta fiabilidad. Ya se encuentra en el quinto lugar. Hasta ahora, Brigitte nunca había dudado de que el puesto del próximo emperador fuera suyo. Había nacido con un excepcional talento mágico, además tenía una excelente habilidad para la alquimia, poseía el carisma propio de un político y el apoyo de sus familiares. No había otro miembro en la familia imperial digno de ser su oponente. Sin embargo, su media hermana, que era 6 años menor que ella, recientemente expandió su posición política en una sola temporada, amenazando, de esta forma, la posición de Brigitte. Todo comenzó cuando esta niña dijo que traería un caballero personal. Tuvo un mal presentimiento desde que de repente Ivy declaró que imprimaría al monstruo de la prisión colgante. Así que aprovechó la hora regular del té, y tomando la ayuda de Stephanie decidió cortar el problema de raíz. Sin embargo, tal intento fracasó e incluso tuvo un efecto adverso. Desde ese día, Stephanie y Derek evadieron cualquier trabajo relacionado con Ivy, como si hubieran recibido una aterradora advertencia. Aunque estaba furiosa con ellos, Brigitte no ha tomado medidas drásticas desde entonces. Eso se debe a que ella también tenía un problema. Me dormiste durante la hora habitual del té. Estaba claro que Ivy había utilizado un hechizo para dormir a la tercera princesa en contra de su voluntad. Essia, la cuarta princesa, estaba furiosa, al punto de querer realizar un interrogatorio, pero Brigitte quiso encubrirlo, taparlo lo más silenciosamente posible. El hecho de que haya logrado dormirme significa que sus conocimientos y habilidades mágicas están por lo menos al mismo nivel que las mías. Tenía la corazonada de que, si lo hacía público sin motivo alguno, se difundiría que el hecho de que el talento mágico de Ivy era excelente. Al ver el favoritismo de Desmond II en estos días, seguramente sería así. Eso no era nada bueno para Brigitte, quien se hizo de un lugar a base de sus talentos mágicos en lugar de la alquimia. Ivy, deberías ser cuidadosa conmigo. Una perversa y brutal sonrisa se formó en los labios de Brigitte. Sus blancas y finas manos apretaron la rosa que estaba en el florero. Los pétalos color coral fueron aplastados por el agarre, y amargo aroma emanó de ellos. Finalmente, Ivy regresó a Adellum, la capital imperial. Inmediatamente después de pasar por la aduana, después de pasar por cristales de maná, el grupo de Ivy se dirigió a la entrada sur en un carruaje. En ambos lados la avenida, los habitantes del lugar estaban densamente abarrotados. Cuando el carruaje, que estaba espléndidamente pintado con tinte perlado, pasó frente a ellos, los vítores resonaron entre la multitud. Vaya. Es el carruaje de su majestad. La séptima princesa. La séptima princesa. Hurra por la séptima princesa. Hurra por su alteza, Ibn Rose. Ningún festival de desfiles había tenido tanto éxito como aquel. Ivy se sintió un poco aturdida ante la cálida bienvenida. ¿No es demasiada la reacción? Cualquiera que lo vea pensará que somos héroes triunfantes que han capturado un dragón.
Hay algunas personas que piensan que realmente atrapamos un dragón debido al titular de Magic Today. Los rumores son. Bueno, esto fijará bastante los precios, entonces, ¿no es correcto decir que es una heroína del imperio? Y jajaja. Alben, que iba en el carruaje junto a ella, se encontraba satisfecho con la reacción de la gente. Es emocionante. La respuesta ante la exhibición es muy importante. ¿Puede notar que el nivel de aceptación de parte de la gente se ha incrementado? Eso creo. Posteriormente, Alben comenzó a hacer movimientos exagerados con las manos como si fuera un director de orquesta. Excelente. Vamos gente, griten más y más. Apresúrense y alábenla. Y recuerden a Su Alteza, la séptima princesa imperial. Y también recuerden que Alben Redmond es la segunda persona más cercana a Su Alteza. Parecía muy sediento por la atención. Dentro del carruaje, podían escucharse las voces de la gente que rogaba por ver el rostro de la princesa o asomara y agitara su mano. Fiona se puso seria y dijo: lamento no haber preparado un velo. Cuando un integrante de la familia imperial se mostraba oficialmente delante de la multitud, era una regla cubrir sus rostros con un velo. Esto se debía a que ayudaba a crear un concepto místico, ayudando a mantener la autoridad y dignidad de la familia imperial. De todos modos, no creo que pueda pararme frente a la multitud debido a que estoy nerviosa en este momento. No importa. Ivy consoló cálidamente a Fiona, quien se culpaba a sí misma. El carruaje perlado pasó por el distrito 25 e ingresó al distrito 19, mostrando la dignidad de la séptima princesa imperial. En aquel distrito también había una enorme multitud que vitoreaba. La influencia de fijar los precios de los cristales tuvo un gran impacto. Mientras todos en el carruaje estaban embriagados por el orgullo, Michael señaló un punto importante. Pero, Su Alteza. ¿Eh? ¿El carruaje seguirá atravesando por cada distrito hasta llegar al Palacio Imperial? Es una marcha para presumir, ¿verdad? Entonces llegaremos al Palacio Imperial cuando el sol se esté poniendo. Adeyum era muy grande. El Palacio Imperial en sí era una construcción bastante grande, por lo que podría ser comparable a un país pequeño. Naturalmente, la distancia entre la entrada sur y el palacio era enorme. Oh por Dios, estaré atrapada en este carruaje. Al darse cuenta de ese detalle, Ivy, Fiona y Alben quedaron desconcertados. ¿En la puesta de sol? La hora del almuerzo acaba de pasar. No sabía que tal honorable momento supondría una tortura. En ese momento, Michael les dio otra lamentable noticia. Hay una cena, no se olviden de que esta noche habrá un banquete de bienvenida para recibir a la princesa y su comitiva. Desde entonces, el grupo de Ivy decidió guardar energías para poder asistir al banquete. Afortunadamente, Ivy era realmente habilidosa con los hechizos comunes, por lo que la mejor opción fue utilizar un hechizo para dormir. Michael fue el único que escuchó los vítores de la gente hacia Ivy, ya que no se quedó dormido. En su regazo, la noble y preciosa princesa de cabello rubio lima, se quedó dormida con cabello desparramado en el asiento. Capítulo 104. El regreso de la princesa 2. El carruaje de Ivy llegó al Palacio Imperial cuando el oscurecido cielo anunciaba la puesta del sol. Justo a tiempo, Sedella y otros miembros de la familia salieron a su encuentro frente al palacio anexo, donde se encontraba la fuente de mármol. Contra el telón de gotas de agua que centelleaban con la luz y chispeaban, y se produjo el primer reencuentro después de un tiempo. Su Alteza. Sedella. Ivy y Sedella, que nunca se habían separado durante mucho tiempo, sintieron las últimas 2 semanas como si fueran 2 años. Las miradas de ambas estaban llenas de emoción y afecto. Alben, quien se encontraba observando la escena, le susurró a Michael. Luego de este reencuentro, pareciera que hablan con la mirada. Tendré que aprender. No necesitas hacerlo. Respondió Michael ante el incómodo deseo de Alben por subir de nivel. Estoy de vuelta. Bienvenida, Su Alteza. Sedella recobró el sentido ante las voces de Lian y Hugh. Pronto volvió a su habitual forma de una doncella única y competente y dijo: Su Alteza, el banquete para conmemorar su regreso al palacio comenzará dentro de poco. Debe prepararse ahora mismo. De acuerdo. Vamos. Alben fue guiado por una doncella y un asistente del Palacio Imperial y fue a prepararse en otro lugar.
Echándole un vistazo al salón de banquetes que estaba tras ella, Ivy entró en el palacio anexo. Ivy estaba subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Podía ver que aparte de los miembros de la familia imperial que habían asistido, hubo otras personas que acudieron a su encuentro. Su Alteza. Julia. Una tímida dama pelirroja bajaba las escaleras rápidamente. Julia, ¿por qué estás aquí? Pensé que solo nos veríamos en el banquete. No, te puedes caer. Ten cuidado. Sin darse cuenta, Ivy tomó la mano de Julia. Entonces la punta de la nariz de Julia se arrugó un poco y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba tan preocupada porque de repente fue a un lugar lejano sin decirme una palabra. Dejé una carta, ¿no la recibiste? Sí. La condesa Luciard se jactaba de haber recibido 5, pero a mí solo me llegó una. ¿Qué sucedió? ¿No era natural que haya mantenido contacto con Anaís por negocios? Ivy se echó a reír, porque aquella chica que estaba extrañamente celosa le parecía linda. Después de que Ivy se disculpó por su falta, las dos entraron juntas a la residencia de Ivy. La razón por la que Julia fue temprano a la residencia de Ivy fue para ayudarla a vestirse. Han pasado 2 semanas desde que no ha estado públicamente en sociedad. Es por eso que pensé que necesitaría mi ayuda porque el día de hoy es el personaje principal. Gracias, Julia. Ivy y Michael también se separaron y comenzaron a prepararse. El atuendo que Julia había preparado para la princesa era un vestido blanco, con hombros descubiertos y una esclavina. Usualmente, el vestido sería el atuendo principal, pero esta vez era diferente. La esclavina era poco convencional. Aquello se debía a que no fue confeccionada con tela, sino que estaba compuesta de atrevidas joyas de color rojo intenso y adornos de metal. No puedo creer que hayas hecho ropa con joyas. De hecho, aquello había sido idea de la señorita Amelos, quien dirigía una joyería. En cuanto a su peinado, su cabello estaba semi-recogido y ondulado. Y mientras era maquillada, Ivy notó que tanto el labial como la sombra de ojos tenían tonos perlados. ¿La señorita Yegrin comenzó a comercializarlos ya? Sí, tan pronto como Su Alteza se fue a la misión de expedición. Están de moda ahora. Michael fue llamado para aplicarse polvo, debido a que debía llevar el mismo estilo como su acompañante. Michael iba a mostrar sus encantos como la última vez, ahora usando un traje blanco, se veía muy guapo con el maquillaje brillante. La cadena de cuerpo que estaba utilizando esta vez tenía una preciosa joya roja, similar a un cristal de maná. Su Alteza, tengo algo que mostrarle. Julia le acercó a Ivy un pequeño joyero. Al abrir la tapa, un ornamento único apareció sobre el terciopelo negro. Se trataba de unos aretes especiales. Oh, Dios mío. ¿Le gustan? Demasiado. Los aretes tenían una forma desequilibrada. El pendiente del lado izquierdo envolvía todo el borde de la oreja, mientras que el del lado derecho era un pendiente normal, junto con otro que iba en la parte superior de la oreja, los cuales iban unidos mediante una fina cadena que quedaba colgando. Era más bello y armonioso que uno que tuviera una perfecta simetría. Por favor, colóqueselos a Sir Agnit, Su Alteza. ¿Debería? Michael, acércate. Sí, Su Alteza. Michael se arrodilló en el suelo para igualar su altura con Ivy, quien se encontraba sentada en un taburete. Ivy extendió su mano e hizo a un lado el cabello de Michael con un cuidadoso movimiento. La sensación de su negro cabello, que se envolvía entre sus dedos, era muy suave. En ese momento, las yemas de Ivy tocaron sus orejas, y Michael se estremeció ligeramente. ¿Da cosquillas? No. Por alguna razón, pensó que sería embarazoso si hacían contacto visual. Como si lo hubiera prometido, Ivy se concentró únicamente en colocarle los accesorios en sus oídos, y Michael también miró fijamente los labios de Ivy, que estaban a la altura de sus ojos. Listo. Los peculiares accesorios resaltaron la belleza de las orejas de Michael. El corazón de Ivy sentía orgullo por el regalo que le había dado. También esto, Su Majestad. Julia le tendió un parche para ojos hecho especialmente diseñado para Michael. Este estaba tejido cuidadosamente con encaje, de forma que al cubrir las orejas resaltasen aún más los accesorios. Ivy habló con admiración. Julia, puedo ver cuánto pones tu corazón y alma en esto. Es una combinación perfecta. Vaya,
trabajé duro con la idea de crear rápidamente una nueva tendencia y expulsar el aire estancado. Ivy señaló un punto dudoso en las palabras de Julia. ¿Aire estancado? Hay una tendencia en sociedad sobre el maquillaje tosco en estos días. Debemos deshacernos de ello rápidamente. ¿Qué tipo de maquillaje tosco es ese? Se llama estampado de flores. Se trataba de una técnica de maquillaje de la cual Ivy jamás había oído en su última vida. Sin embargo, sintió que el nombre era inusual. Esto se debe a que el estampado de flores era una metáfora que hacía referencia a una marca de beso. Julia continuó explicando. Originalmente, cuando el negocio de los cosméticos perlados dio inicio, la joven hija del duque Laonete lo hizo popular. Es una dama interesada en la pintura. Así es. Utilizó su talento para popularizar diseños perlados en el rostro. Al principio empezó dibujando estrellas o flores alrededor de los ojos, y poco a poco, se empezó a popularizar el dibujar patrones de flores en la nuca o el pecho. Hasta ese punto, se convirtió en una especie de encanto según los estándares de los círculos sociales dentro del Palacio Imperial. Sin embargo, la octava princesa copió aquella tendencia y la convirtió en un desastre. ¿Rosie la copió? Las marcas de besos son tratadas como heridas, por lo que se considera un tabú dejarlas en el cuerpo de la familia imperial. ¿Probablemente sea lo mismo con los dibujos? Así es. Entonces se los dibujó a Sir Millard, su caballero personal. Normalmente, se pintan 5 pétalos. Pero uno de ellos, el cual estaba pintado en la nuca de Sir Millard, no era perlado. Así que, mirándolo bien, ¿podría tratarse realmente de una marca de beso? Valía la pena decir que era absurdo. Era un mundo en el que se toleraban los disturbios de la familia imperial a causa del sistema de caballeros personales. Pero revelar las marcas de lo sucedido durante las noches era demasiado explícito. En ese momento, Ivy pensó en que Roseline no quería ser catalogada como la rosa blanca del imperio, sino más bien como una rosa roja o una rosa de la noche. Fiona le susurró a Lian. Oye, mientras estaba fuera, me preguntaba si habían desarrollado un método de maquillaje tan brillante como una noche estrellada, pero solo están presumiendo las marcas como si se tratasen de medallas. Estoy un poco decepcionada. Bueno, incluso las cosas insignificantes se vuelven populares cuando las hace la octava princesa. Después de todo es la rosa blanca del imperio. En ese momento Julia se disgustó y tomó el pincel. Su Alteza ha mostrado muchas tendencias sociales cada vez que asiste a banquetes o bailes. Tenemos que renovar esa imagen, así que recomiendo que se una a aquella tendencia masiva. Si lo dices así, entonces seguiré su consejo, Julia. Julia dibujó un patrón de flores en el cuello de Michael. Estaba preocupada por dibujar solo 4 pétalos, pero afortunadamente pudo hacerlo 5. Debe asistir rápidamente a su banquete de bienvenida, así que esto debería estar bien. Significaba que Ivy tendría que poner de su parte la próxima vez que armara su atuendo. En medio de la confusión, se terminaron los toques finales. Será un problema si llega demasiado tarde. Debería irse ahora. El banquete ya estaba en pleno apogeo. Ivy se trasladó al lugar del banquete, escoltada por Michael. La séptima princesa imperial, Su Alteza Yen Rosechloea de Yamid y su caballero personal, Sir Michael Isagnit, hacen su entrada. ¡Boom! Esplas. El champán y los petardos estallaron por todo el gran salón de banquetes con la aparición del personaje principal. Felicidades por su regreso, séptima princesa. Ivy saludó de forma oficial a los nobles mientras se encontraba en el segundo piso frente a la escalera de caracol. Bajó las escaleras después de agradecerles por venir y decirles que disfrutaran. Tan pronto como sus pies tocaron el primer piso, los nobles en el salón se agolparon para hablar con ella. Ha conseguido un gran logro. Su Alteza es la alegría de su majestad y la alegría del imperio. Gracias a Su Alteza, el ambiente del imperio es similar a un gran festival. Va a recibir un gran reconocimiento. Felicidades por adelantado. Los elogios y las felicitaciones continuaban a cada paso. Mientras recorría el salón de banquetes, Ivy escuchó similares palabras más de 100 veces. Fue bastante difícil sonreír y responder a palabras repetidas e incluso decir el nombre de quien le hablaba, pero Ivy hizo un buen trabajo. Impresionados por la respuesta social de Ivy, los nobles realmente querían ser cercanos a ella.
qué hermoso vestido y qué preciosa esclavina. Las audaces joyas de corte cuadrado transmiten la dignidad de la familia imperial. Inclusive son del mismo color que los cristales de maná. Le queda perfecto a Su Alteza, quien encontró una nueva mina de cristales y regresó a casa envuelta en gloria. Muchos elogiaron la capa hecha de joyas, que fue creada combinando el sentido estético de Julia y el capital de la marquesa Amelos. Algunos trataron de discutir las tendencias. Vaya, Su Alteza está informada de las últimas tendencias. No puedo creer que se haya maquillado tan bien. Un solo pétalo es importante, pero hoy tenían prisa y no podían evitarlo. ¿Saben esto? Hay un secreto para dejar bonita la forma de los pétalos. ¿Puedo decírselo, Su Alteza? ¿Es una habilidad imprescindible en el mundo social actual? Algunos trataron de transferirle sus habilidades especiales a Ivy después de observar el cuello de Michael. Gracias a esto, Ivy aprendió 13 maneras de hacer que las marcas de beso lucieran bonitas. Esa es una información muy útil. ¿Cierto? En el próximo banquete, Su Alteza debe decorar bellamente a Sir Agnit. Lo intentaré. Efectivamente, en el próximo banquete, Ivy tendría que ayudar a Michael con las marcas. Capítulo 105. El regreso de la princesa 3. Ivy miró a Michael con torpeza. Sin embargo, era difícil leer algo en una cara cubierta de encaje en donde solo se veían los labios. Labios. Ivy rápidamente declinó las ideas que casi le vinieron a la mente por un momento. Cuando se cansó de aprender la teoría de las marcas de beso, finalmente comenzaron a tener lugar conversaciones productivas. Por cierto, ¿cuál es la decoración de las orejas de Sir Agnit? No creo que sean aretes. He tenido curiosidad desde hace un tiempo. Es fascinante y hermoso, así que continué mirándolo. Había llegado la oportunidad de promocionar naturalmente las orejeras de Michael. Es una joya llamada Earcuffs, encargada especialmente a la marquesa Amelos. Las pedí porque quería decorar bellamente las orejas de Sir Agnit. ¡Wow! Vaya. Son realmente bellas. Creo que a mi marido le gustará. Vaya, mis orejas también están vacías. Dijo que se las encargó a la señorita Amelos, ¿verdad? Justo a tiempo, Julia entró en el gran salón de banquetes junto a Alben. Gracias a la promoción efectiva de Ivy, los nobles acudieron en masa a Julia. Como ahora estaba relajada, Ivy fue hasta la mesa y descansó con una bebida. Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. Esto debido a que un joven desconocido se acercó. ¿Cómo está, Su Alteza? Oh, encantada de verte. ¿Pero puedo saber el nombre del joven? Soy Carlo, el tercer hijo de una familia de agricultores independientes. Saludo a Su Alteza, la séptima princesa imperial. Vaya. Un joven agricultor independiente. Disculpa mi descortesía. Jaja, no hay problema. No parecía tener mucho que decir. En un momento en el que Ivy se preguntaba por qué se había acercado, otros jóvenes rodearon a Ivy. Saludo a la hermosa y brillante Alteza, la séptima princesa imperial. Soy el conde Gustav, de Anatol. Es un honor saludar a Su Alteza. Soy de la familia Broglio. De esa manera, decenas de jóvenes, de los cuales Ivy ni siquiera conocía sus rostros y nombres, acudieron en masa para saludarla. Además, hablaron activamente con Ivy y respondieron fielmente a lo que ella dijera. Solo palabras agradables y elogios iban y venían alrededor de Ivy, y tan pronto como el vaso en su mano estuviese vacío, los jóvenes le ofrecían algunas bebidas no alcohólicas para que ella escogiera. Le sonreían atractivamente a Ivy, pero cuando la mirada de Ivy se movía ligeramente y se posaba en otro joven, sus miradas se volvían feroces. Los jóvenes claramente estaban compitiendo para ganarse el favor de Ivy. ¿Qué es esto? ¿Por qué estos jóvenes me rodearon de repente? Era la primera vez que Ivy recibía ese tipo de trato. En lugar de avergonzar a Ivy, Michael venció apropiadamente a los jóvenes. Su Alteza ya ha tomado suficientes copas. Dejen de ofrecerle más. Oh, de acuerdo. En ese momento, Alben, que se acercaba desde lejos, captó la atención de Ivy. Tengo que irme, tengo un largo asunto del que hablar con mi asistente. Hablemos de nuevo más tarde, jóvenes. Usando a Alben como su justificación, Ivy escapó de la multitud de jóvenes.
Alben estaba esperando a Ivy en la mesa de alcoholes. Jajaja, Su Alteza. Debe haber sufrido mucho. Ni siquiera lo menciones. En primer lugar, brindemos por tu lealtad, Alben. Wow, muchas gracias. Ivy le entregó una copa de vino blanco a Alben y chocaron sus copas. Entonces, la multitud que rodeaba a Ivy hace unos momentos le dieron a Alben una mirada afilada. ¿Cómo te atreves a recibir una copa de vino de la séptima princesa? Los ojos de los muchachos claramente decían eso. Ivy se sintió nuevamente avergonzada por el trato desconocido, pero Alben saboreó el vino como se esperaba. Es natural que los jóvenes se comporten de esa manera. Debido a su gran contribución, su posición ha cambiado significativamente. Acabo de ver el Adeyamit Times hoy y decía que ahora ocupaba el 5º puesto en el ranking de sucesión al trono en tiempo real. ¿En el 5º lugar? Estar en el 5º lugar del ranking era algo muy notable. Había ascendido a las filas de aquellos en el poder que aspiraban seriamente a la sucesión del trono. Donde está el poder tiene la riqueza. Su apariencia es excepcional. Además de eso, aunque carece un poco de personalidad, sigue siendo genial, ¿no es increíble? En el futuro, más nobles jóvenes se darán cuenta y correrán hacia usted. Ajá. Es tan perfecta como si fuera una novia ideal. En ese momento, Ivy se sintió incómoda y se preguntaba por qué la estaba adulando tanto. Sin embargo, Alben sonrió con astucia, como si demostrara su sinceridad. Jeje, es perfecto para construir poder a través de un matrimonio político. Creo que sería bueno mantenerse en silencio durante este año y preocuparnos de eso durante la próxima temporada social del próximo año, jujuju. Ahora que lo pensaba, estaba emocionado de venderla a un precio alto. Entonces, incluso si los jóvenes intentan seducirle utilizando cualquier medio o método, nunca debe ceder. Por supuesto, Sir Agnit ahuyentará bien a las moscas. En el momento en que Michael fue mencionado, la mirada de Ivy se volvió naturalmente hacia él. Pero Michael se mantuvo erguido, olvidándose de responder a las palabras de Alben. ¿Sir Agnit? Sí. Por supuesto. Fue una respuesta que parecía haber vomitado a la fuerza. Ivy miró a Michael con curiosidad. A pesar de que su rostro estaba cubierto por la venda de encaje, Michael giró ligeramente la cabeza, como si tuviera algo más que ocultar. Justo después, abrió la boca y dijo: Su Alteza, la tercera princesa, se acerca a las 10 en punto. Brigitte caminaba en su dirección acompañada con su prometido, el marqués Belteor. Ivy no pudo evitar saludar a Brigitte con una sonrisa. Esperaba con ansias ver qué tipo de palabras de felicitación habría preparado. ¿Has vuelto a salvo, Ivy? Saludos, Betty. Hoy padre planea rendirte homenaje por tus logros. Este banquete, y la recompensa, debe ser un día muy feliz para ti. Es perfecto, ya que he recibido las felicitaciones de mi hermana. Probablemente has escuchado muchas felicitaciones provenientes de muchos lados. Es normal que quiera felicitar a mi pequeña hermanita. En ese sentido, déjame darte un consejo como hermana mayor. Brigitte se acercó a Ivy. Las dos, que estaban sonriéndose mutuamente, parecían tan cercanas, como hermanas que estaban a punto de abrazarse. Brigitte abrió la boca con una profunda sonrisa. No te sientas halagada. Al escuchar su relajada voz, Ivy pensó que de verdad era un consejo. A diferencia de Ivy, que acaba de ingresar a la política, Brigitte llevaba mucho tiempo mostrando su influencia política. Naturalmente, Brigitte ya había recibido muchos premios de Desmond II. Aunque Ivy hizo una gran contribución, fue como un pequeño paso en comparación a Brigitte. Como se esperaba de ti, Betty. Eres tan amable. Con una sonrisa, Ivy expresó que era un consejo muy útil. Es extraño verte como el personaje principal. Lo disfrutaré un montón. Brigitte desapareció después de dejar un comentario arrogante con el que cualquiera pensaría que ella era la anfitriona. Alben volvió con Ivy. Su Alteza, la tercera princesa, tiene a su prometido como escolta, no a un caballero personal. Oh, también te diste cuenta. El marqués Belteor es influyente en todo el imperio debido a su poder militar, pero no pertenece a una de las familias nobles principales. Además, su marquesado está muy alejado de la capital imperial.
Debe haber una razón por la que el marqués envió a su hijo, que estaba tomando clases de novio, para convertirse en emperador. Hasta este punto, los dos intercambiaron risas como si ya se hubieran dado cuenta de la situación. Hablemos de política más tarde. ¿No es hoy un banquete? Disfrutemos. Sí, Su Alteza. ¿Me recibiría un trago? Por supuesto. Después de pensarlo mucho, Alben escogió una copa. Debido a Michael, que bebía del vaso primero para detectar, aunque fuera una pequeña cantidad de alcohol, Alben solo pudo ofrecerle la copa a Ivy después de fallar 5 veces. Posteriormente, visitó a Julia, Anaís y Olivia y tuvo tiempo para conversar con ellas. A diferencia del último banquete, este estaba atiborrado de gente. En ese momento, la atmósfera del salón de banquetes cambió. Su Majestad está aquí. Bendición y gloria al sol de Adeyamid. El dueño del imperio apareció abrumando a todos en el salón de banquetes. Finalmente está aquí. Ivy también inclinó la cabeza y lo saludó con cortesía. Desmond II encontró a Ivy en la distancia y sonrió satisfecho. Tenía el mismo rostro que cualquier padre que mirara con orgullo a su hijo. Parecía querer llamarla y hablar de inmediato, pero no lo hizo. El banquete de hoy era diferente a simplemente disfrutar mientras ganaba poder. Como monarca, era un lugar para elogiar oficialmente a los vasallos por sus contribuciones. Séptima princesa, Ybjen Rose Chloea de Yamid, acércate. La voz solemne del emperador resonó en el aire del gran salón de banquetes. Ivy se alejó de Michael y cruzó sola el salón. Padre. Bendición y gloria al sol de Adeyamid. Saludos. Levanta tu cabeza. La plataforma, donde se encontraba Desmond II, tenía 2 pisos de altura y por lo que se tardó bastante en subir las escaleras. La cabeza de Ivy estaba fuertemente inclinada. Los nobles contuvieron la respiración y observaron a Ivy y a Desmond II. Una nerviosa expectación inundó el salón de banquetes. Todo el mundo está esperando, así que será mejor que vayamos al grano rápidamente. Adelante. Un asistente abrió un pergamino que tenía estampado el sello del emperador y comenzó a leerlo. La séptima princesa imperial, Ybjen Rose Chloea de Yamid, quien no solo descubrió la existencia de una nueva mina de cristales de maná, sino que también completó la abrumadora misión de encontrar el lugar donde estaba asentada tal mina. A juzgar por la situación del imperio que enfrentaba el problema del agotamiento de los cristales de maná, esto es una contribución demasiado grande, comparable a la salvación del imperio. Por eso, en reconocimiento a su gigantesca contribución, se le otorgará un gran premio en nombre del emperador. Glub. El sonido la gente tragando saliva por sus secas gargantas podía escucharse en todo el salón de banquetes. Le otorgo a la séptima princesa imperial el territorio de Serenita y el título de condesa. Gracias por escuchar hasta el final, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho, y activar el botón de notificaciones, así se te notificará cuando suba video nuevo. Nos leemos en el siguiente video, chao.